Vamos a empezar. Bueno, pues estamos aquí reunidos, gracias a Dios. Hoy tenemos la bendición, la oportunidad de que esté con nosotros mi hermano y pastor Pablo Azurdia. Es un gusto, un privilegio para mí que nos acompañe hoy en este podcast. Yo lo conozco desde que yo era muy chico, no sé si él se acuerda, yo lo conocí en un retiro de pastores ahí en Acapulco y pues desde ahí la amistad. Y pues a mí me ha bendecido mucho su vida, su ministerio, lo que el Señor le da, cómo el Señor lo usa. Y pues hoy está aquí con nosotros, Él nos va a compartir la palabra. Este es un episodio especial, pero bueno, ya fue mucha presentación, así que por favor, pastor, Claro un que saludo. sí. Jorge, gracias por la oportunidad, el privilegio de estar en este podcast, en esta plataforma. Y sí, saludos a todos, a la audiencia, todos aquellos que se han conectado últimamente a las programaciones que ustedes han sacado. Y bueno, esperamos en Dios y sé que el Señor nos va a bendecir y nos va a nutrir con su palabra. Y como acaba de decir mi consiervo, soy Pablo Azurdia, resido aquí en sur de California y estamos aquí ayudando a mi padre en la obra del Señor en llamada final Downey, que ha sido una bendición y al igual una enorme responsabilidad, pero la gracia de Dios nos ha sostenido para poder ser la retaguardia para Él, para llevar este ministerio al futuro, a lo que tiene preparado para todo el pueblo. Y Jorge, de veras, gracias por este privilegio, esta confianza de poder compartir micrófonos contigo. No, pues la bendición y el privilegio es para nosotros. Realmente a mí, pues siempre, realmente a mí siempre me bendice tu palabra, lo que el Señor te da, cómo te usa el Señor. Este año, pues no pudiste estar con nosotros físicamente, ¿verdad? Normalmente Sí, nos puede pues. acompañar el pastor en, en julio, más o menos, pero pues este Ujú. año su nuevo bebé, ¿verdad? La adición más Ah, reciente a la familia. así es, para finales de julio o la primera semana de agosto, por ahí va a nacer mi hijo, con la ayuda del Señor. Sí, de hecho, pues nosotros queríamos tenerte en el congreso que estamos anunciando, pero pues este año no se pudo. Para la próxima, ahí vamos a estar con gusto, Jorge. Primero Dios, así va a ser, primero Dios, te vamos a tener el próximo año y pues igual, felicidades de antemano, ¿verdad? Yo creo que Gracias. también toda la audiencia te manda sus felicitaciones y que el Señor tenga todo en control. Amén, ¿no? Gracias, de verdad. Se siente el cariño y cada vez que he estado con ustedes en los últimos años, la verdad me he sentido en casa con ustedes. Amén. También nosotros nos sentimos muy a gusto contigo, pero bueno, vamos a iniciar con el tema. El tema, pues, del podcast es Tocando Trompeta. Hemos estado tratando nosotros de hablar de lo que es la venida del Señor, pero como a manera de introducción hemos estado hablando de Romanos 12:2, un cambio Ujú. de mentalidad que no, bueno, nosotros pensamos como manera de introducción no podemos hablar de la venida del Señor si primero no cambiamos nuestra manera de pensar, porque puedo yo Ujú. hablar mucho de que Cristo viene, pero si todavía no cambio mi manera de pensar, pues no va a haber ninguna santidad ni consagración, ¿no? Así es. Entonces, nuestro podcast, Tocando Trompeta, nosotros lo quisimos manejar como introducción, el cambio de mentalidad, pero este día nos va a compartir la palabra el pastor Pablo Azurdia. Me estuvo platicando un poquito antes de iniciar de lo que él quería hablar. Viene perfecto de lo que él quiere hablar, nos viene muy embona bastante. Ujú. Entonces, pastor, te dejo la palabra, por favor. Claro que sí. En base a lo que ustedes han estado desarrollando, al igual también lo que mi padre en la carne, mi padre en la fe, ha estado compartiendo, especialmente este fin de semana, tocó en sí el tema sobre Génesis capítulo 12, verso 1, donde Dios comienza a trabajar con Abraham y le da unas ordenanzas, yo diría, bien detalladas, explícitas, de lo que él debe de hacer para poder adquirir las promesas del Señor y el pacto que Dios ya había premeditado en desarrollar con Abraham. Y sabemos la historia de que él salió de Ur de los Caldeos, salió de una nación pagana, de un pueblo que no conocía
al Dios de Israel. Y siendo hebreo, hay que recordar de que la nación de Israel o el pueblo judío todavía no estaba en existencia, sino todos estaban entre los lomos de Abraham. Pero en obediencia a lo que a lo que Dios dice en Génesis capítulo 12, en la región de Mesopotamia, ahí fue donde Dios comenzó a iniciar el trato con Abraham, su siervo. Y hay tres cosas que menciona el versículo 1 de Génesis 12 que me llama mucho la atención, que dice lo siguiente, y voy a estar leyendo de la versión de las Américas, que es parecida a las otras versiones que comúnmente leemos. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En ese versículo, para comenzar, hay tres elementos que no podemos ignorar ni descartar. Uno es, le dice, vete de tu tierra. Bueno, creo que en la primera ordenanza, pues él tomó sus maletas, agarró su familia, agarró sus seres queridos y embarcó a una jornada en la cual Dios le estaba mandando en obediencia. Pero de repente, en la segunda ordenanza, vemos que hubo yo diría una alteración o un cumplimiento a medidas en la cual a lo largo de la vida de Abraham, especialmente en los capítulos 3 en adelante, vemos que tuvo conflictos muy fuertes entre la familia, en particularmente con su sobrino Lot, cuando dice, no solo le afirma o le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes. Y ahí es donde tenemos que nosotros tocar un poco sobre este concepto, porque le dice, deja tu parentela, deja tus parientes y toma lo que es, en inglés se dice your immediate family, la familia cercana, la Sí, familia la de entre, inmediata. exactamente, la familia inmediata. Pero de repente como que Abraham, creo que pues yo creo que en su humanidad o en su manera de interpretar a ese mandamiento, de una manera se le pegó su sobrino Lot. Aunque la Biblia en sí no relaciona, no relaciona detalladamente cómo era esa relación con su sobrino, pero para que se le pegara a su tío Abraham, da a entender que pues se había cultivado algo entre el tío con el sobrino y viceversa. Y por X razones vemos de que Lot también se le pegó a su tío y caminaron juntos ellos en todo lo que es lo que ahora es la tierra prometida, pero que en ese entonces era considerado la tierra de Canaán. Y vemos cómo en este mandamiento vemos que Abraham no llega a cumplir a la letra este mandamiento. Y aquí es donde quiero yo tocar un punto, Jorge, que me llamó mucho la atención. Cuando nosotros andamos en obediencia a Dios o cuando Dios comienza a trabajar con cualquier persona que se deja trabajar, Dios va a querer obviamente el 100%. El Así es. 99.99 no es suficiente. Dios no nos llama parcialmente a la obediencia, nos llama totalmente de una manera a no quiero decir una sujeción, pero es una obediencia que hacemos voluntariamente. Por ejemplo, cuando Pablo menciona en sus cartas en el Nuevo Testamento, hay una palabra que se llama doulos. Y creo que lo hemos Sí, escuchado en algunas ocasiones, que uno se hace esclavo por decisión propia, voluntariamente. No es que uno imponga su voluntad en un individuo, sino uno decide si quiere seguir a Cristo o no. Entonces, el tomar esa iniciativa, hacer un acto voluntariamente, da a entender que lo hacemos por amor, lo hacemos porque queremos nosotros tomar ese compromiso y queremos pues obedecer a nuestro amo, que es el Señor que así reina en es. nuestras vidas. Pero me llama la atención que en ese segundo mandamiento, cuando le dice, vete de entre tus parientes, como que como que quiso ahí discutir con el Señor o llegar a un acuerdo o llegar quizás a un compromiso, a ver si el Señor le puede ajustar un poco ese segundo mandamiento. Y es donde yo veo que cuando uno le sirve a Dios
parcialmente o cuando uno obedece no a la totalidad de lo que el Señor pide, es donde nos ponemos en problemas muy serios. Por ejemplo, Jorge, tú sabes muy bien la historia cuando Dios le dice al primer rey de Israel, al rey Saúl, necesito que extermines por completo, le dijo, por completo a los amalecitas, porque obviamente ellos habían deshonrado al pueblo de Israel y sus actos pecaminosos, la idolatría, el paganismo, había llegado a un descenso tan horrible que Dios pues llegó a un punto diciendo voy a deshacerme por completo a ese pueblo pagano, aún tomando en cuenta a los niños, a los bebés recién nacidos, prácticamente todo. Y para no ser la Sí, historia tan larga, vemos de que el rey Saúl, pues por la influencia alrededor de él, pues escuchó la voz de sus consejeros, la voz del pueblo y se quedó con lo mejor. Hasta dejó en vida el rey de ese pueblo. Entonces veo de que hay problemas serios o uno puede entrar en muchas dificultades cuando no le obedecemos a Dios en su totalidad. Y por eso me llama mucho la atención cuando dice la escritura que Dios no se complace tanto por los sacrificios, por las ofrendas que uno le puede así dar, es, el esfuerzo, sino Dios quiere la la obediencia total obediencia. de uno. Entonces me hizo recordar esa historia, aplicándolo ahora a los principios de Abraham, en la cual pues Dios puso su mirada, Dios dijo pues voy a usar tu vida y de ti van a salir reyes, naciones, de tus lomos tendrás una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. La verdad que le prometió pues un paquete hermoso, algo grande que yo diría cualquier persona estaría atónito, estaría sin palabras. Señor, ¿cómo es de que en medio de muchos, en medio de la multitud, de la muchedumbre, en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, cómo es que pusiste tu mirada en mí? Y creo que eso es algo que nos asombra, nos tiene nosotros a veces. Quiero usar la palabra, no sé si es adecuado o no, pero a veces uno queda lelo con Dios, como que todavía Así está en es, las nubes, sí, asimilando esto. Entonces vemos que, bueno, recibe la ordenanza, recibe el llamado, Dios comienza a entrar en pláticas con Abraham y con la intención clara de establecer un pacto perpetuo con él. Pero de repente veo de que, como que de una manera, Abraham quiso no abusar o quizás no escuchó claramente el mandamiento de Dios, porque algo que yo tengo bien claro, Jorge, es lo siguiente: cuando Dios nos habla claro y directo. así es, No nos deja pensar qué quiso decir. No nos deja en esa situación de interpretar las ordenanzas de Dios. Y a veces cuando yo he cruzado con jóvenes, con hermanos dentro de la iglesia o dentro de la comunidad del cuerpo del Señor, cuando comienzan ya a especular o a asumir o a pensar que Dios quiso decir realmente esto o lo otro, ahí es donde yo veo de que uno entra en aguas muy peligrosas, porque si no estás convencido a lo que Dios te ha mandado a desarrollar o lo que Dios pide de ti y vives todavía especulando lo que según Dios quiso decir de ti, entonces no creo que fue Dios que te habló. Puede amén. ser un espíritu engañador, un viento que llegó y te dejó pues en suspenso. Dios no deja a la gente en suspenso. Dios habla firme conforme a las escrituras y Dios transmite paz y Dios confirma, o Dios, sí, Dios confirma aún más lo que ya era declarado desde el principio con tal persona con quien Él desea trabajar. Dios no cambia de propósitos, o Dios no anda brincando de un pensamiento a otro pensamiento, o está tratando, esto quise decir de ti. No, por eso cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que venga el consolador, me vino este pensamiento, Jorge. ¿Quién más puede reemplazar que sea mejor que nuestro Señor Jesucristo? Si nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando el verbo
encarnado, pues, Dios entre la humanidad y que caminó en la faz de la tierra. Cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, a mí me da a entender, pues, ¿quién más puede reemplazar al Señor Jesús en su ministerio terrenal, por decir? Obviamente es el Espíritu El Santo Espíritu. que ahora tenemos. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, Jorgito, hoy más que nunca, especialmente para todos aquellos que están iniciando en su caminar con Dios, iniciando a entender los conceptos del Señor. Obviamente me gusta la plática que ustedes han tenido de renovar nuestra mente, renovar nuestra mentalidad, dejar que un metamorfosis, sí, una metanoia actúe en favor nuestro, porque para poder entender el propósito de Dios y identificar su voz, necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos que entrar en la frecuencia, en la emisora exacta para poder no equivocarnos, porque hay muchos que, según dice, Dios les habló, que Dios quiso decir realmente esto, pero de repente los resultados no No son avalan, esos. exactamente, no avalan sus declaraciones, como que se contradicen y a veces por vergüenza, a veces por pena, pues no quieren ellos reconocerlo con sus colegas o aquellos alrededor. Pues yo entiendo, ¿verdad? Que a veces nadie es exento, todos podemos cometer errores, podemos equivocarnos, pero el punto es reconocer el error y poder regresar de nuevo a la causa inicial o a la comisión que Dios diseñó desde el principio. Entonces yo veo acá de que Abraham pues corrió el riesgo, quizás dejó que sus sentimientos, sus emociones tomaran, pues, que determinaran cuál iba a ser su decisión y por amor a su sobrino lo dijo, bueno, vente conmigo, vamos y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero aquí viene lo interesante, Jorge, que en el capítulo 12 yo pregunto, aparte de que era sobrino de Abraham, Lot, en sí, ¿quién era Lot? ¿Qué ganancias había tenido Lot? ¿O qué vocación había tenido Lot? ¿Quién era Lot al principio de esta jornada que fue una jornada de fe en la cual pues vemos claramente en las escrituras porque como Abraham había creído se le fue contado por justicia, dice las escrituras. Dios había Ujú. avalado la fe, la obediencia que había hecho. Pero yo pregunto en el capítulo 12, ¿quién era Lot? Porque cuando vamos al capítulo 13, y obviamente cuando vemos nosotros la numerología del capítulo 13, es rebelión, Así es es. entrar en una división. Y cabalmente todo el capítulo de Génesis 13 hay un pleito con los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y hubo pues una hostilidad muy fuerte. Pero aquí viene lo siguiente, si no fuera por su tío Abraham, Lot no estuviera en las circunstancias que vemos en el capítulo 13. Me gustó algo lo que mi padre en la fe mencionó el domingo, y dicho sea de paso, ahí tuve la dicha de también de traducir el mensaje del español al inglés con él, que por primera vez de muchos años que no lo hemos hecho, lo intentamos y bueno, sé que yo cometí muchos errores, pero por la gracia del Señor se pudo entender Amén. para los hermanos que llegaron Sí, para amén. escuchar el mensaje. Pero aquí viene lo siguiente. En el capítulo 13 vemos que conforme a lo que mi padre tocó el domingo, Lot era alguien que confiaba conforme a lo que sus ojos miraban. Así es. Era un hombre que dependía de la temporada, dependía quizás del estatus económico, dependía de los servidores alrededor de él, dependía mucho de qué tipo de tierra él iba a cultivar. Era un hombre que se manejaba por vista y no tanto por fe. Y vemos que Abraham en el capítulo 3 era un hombre que se movió por fe a pesar de lo que sus ojos estaban viendo. Y en el capítulo 13 vemos cómo Lot, aparte que era un hombre que dependía por lo que miraba, pues también era muy ambicioso.
porque él quería lo mejor de lo mejor. Y él señaló, dijo, no, pues yo llévame ahí a ese valle donde está todo verde, donde la vegetación es lo mejor, y cerca de Sodoma y Gomorra. Y lo interesante de esto, Jorge, es que Abraham, siendo su tío, y en sí siendo el patriarca, diría, el jefe, ¿verdad? De todos aquellos que anduvieron con él, porque pues tuvo muchos siervos y siervas, mucho ganado, era un hombre muy próspero. Yo diría que era era un magnate, si lo podemos Así es. identificar en los tiempos de hoy. Era un hombre muy bendecido, pero Lot, muy ambicioso, codicioso, codiciaba lo que no era de él, pero sin embargo llegó a adquirirlo. Pero vemos que el tomar esas decisiones en base de la codicia, en base de la vista, en base de lo externo, al final del día, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿con qué se quedó Lot? En Con primer nada. lugar, sus hijas, la verdad que quedaron trastornadas. Sus hijas, bien inmorales. El hecho de acostarse con su propio papá ya te da a entender cómo era la casa. Segundo, su mujer que se volvió un pilar de sal. Porque igual, pues el esposo influye tanto en la mujer y la mujer pues añoraba la cultura de Sodoma y Gomorra, añoraba las riquezas, lo material, el estilo de vida, todo, porque Lot, pues, de una manera, el hombre, pues, influye esos pensamientos en la mujer, pero por pura misericordia de Dios, que pues mandó a esos dos ángeles para sacarlo de ahí, y ahí me da a entender y puedo yo ver hasta qué extremo puede llegar la misericordia de Dios con personas que a veces son demasiado tercos, muy duros en su estilo de vida, en su manera de pensar. Pero regresando, ¿quién era Lot al principio? No era nadie. Hasta el capítulo 13 llegó a tener mucha riqueza por su tío Abraham. Pero aquí te viene lo siguiente, Jorge, que me llamó mucho la atención. Y aquí quizás voy a estar especulando un poco, ¿verdad? Porque si Abraham hubiera obedecido desde el inicio a la letra, a la ordenanza que Dios le había pedido, creo que el capítulo 13 hubiera tenido otra narrativa, otro pensamiento, otra circunstancia. Aquí estoy especulando, ¿verdad? No sabemos qué Claro. hubiera pasado, pero uno se pregunta, si yo no obedezco a Dios a la letra, ¿cuáles son los riesgos que pueden venir a mi vida? Por ejemplo, dale, Jorge, ¿querías decir algo? Sí, por ejemplo, esto que mencionas tú, pastor, igual permíteme, Sí, este, por favor. mm, especular un poco, porque en el capítulo 11, ya al final, te menciona la Ujú. Biblia que Sí, Taré también toma a Abraham, a Sara y a Lot, y muchos lo hace. estudiosos han dicho que el pacto inicial es con Taré, y también sale Mm, Taré de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, pero se quedan en Harán. sí, Eh, correcto. Precisamente quiero enfocarme en esto, en lo que estás mencionando, de si nosotros obedecemos a medias, también nos quedamos a medias. Porque Es cierto. si el pacto inicial era con Taré, el propósito de Dios era que saliera de Ur de los Caldeos hacia Canaán, pero se Correcto. queda en Harán. Sí. Entonces no ve ni la bendición completa ni el pacto completo porque no obedece al 100%. Mm, Cuando, cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto y los va a introducir a Canaán, también les dice, destruye a todas las naciones, no dejes ni grandes ni pequeñas, para que después no se vuelvan contra ti. Y esto es algo que yo siempre he mencionado, destruyen a Jericó, una nación muy grande, una nación muy próspera, y de pronto vienen los de, si no me equivoco, los de Gabaón, ujú. una nación mucho más chica, y porque los ven pobres, los ven con la vestimenta rota, hacen un pacto Sí. con los Gabaonitas, pero por obedecer a medias, muchas veces no llegamos al cumplimiento total de las bendiciones de Dios, del propósito de Dios. Y Así quizá es. como tú mencionabas,
Si Abraham hubiera obedecido desde el principio, quizá no se tarda 25 años en ver a Isaac, También, otro porque punto, sí, dice la Biblia que tenía 85 años y a los 100 años ve nacer a su hijo. sí, Entonces, a veces no es que Dios se tarde en cumplir sus promesas, sino que somos nosotros que como no hay un cambio de mentalidad en querer hacer la voluntad de Dios completamente, porque mencionabas al inicio, Dios se agrada más de la obediencia y no de los sacrificios. así es. Pero creo yo, no sé, al menos en tu opinión, en tu vida, creo yo que la obediencia es algo que cuesta mucho trabajo, porque no solamente es obedecer a Dios, es someter tu propio orgullo, es someter Sí. tu carácter, es someter tus anhelos, tus deseos, es dejar a un lado aún tus comodidades muchas veces por seguir y obedecer a Dios completamente. No sé cómo opinas tú, pastor. Estoy completamente de acuerdo con tu pensamiento, Jorge, porque sí es desafiante obedecer a Dios. Y quizás el mejor ejemplo que podemos nosotros ver en base de la palabra es cuando el Padre decidió de dar al verbo a la humanidad. Pues ponte a pensar cómo era la dinámica entre ellos dos. Cristo en su preexistencia, el verbo. ¿Cómo era esa dinámica, esa relación? Y para que el Padre pusiera quizás un lado, digamos, su parte sentimental, su parte emocional, y decir, voy a dar al verbo, a lo que yo tanto amo, a una humanidad perdida para rescatar a aquellos que están perdidos, para mí creo que es un esquema o una manera, una referencia tan linda que nosotros nos podemos agarrar. Porque mencionaste el capítulo 11 y es cierto, hay que recordar también que el papá de Lot, Arán, murió. Engendró a Lot, pero murió. Pero Y murió. quizás Abraham quedó con eso de, pues es mi sobrino, no lo puedo dejar a solas, ¿con quién se va a quedar? ¿Qué voy a hacer? Y creo que esa batalla sentimental, batalla de nuestra humanidad, pues sí nos pone en serios problemas si dejamos que nuestra humanidad dicte o determine cuál va a ser la decisión que uno va a tomar. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, es desafiante obedecer a Dios, pero veo de que en todo esto, poco a poco es donde, como dices tú, el ego comienza a disminuir, nuestra altivez comienza a menguar. Me gusta mucho también el ejemplo cuando los discípulos de Juan le dijeron, oye, mira, ahí está Jesús que anda bautizando, como diciendo, haz algo si ese privilegio te corresponde a ti, no tanto a él. Pero me gustó las palabras de su primo que dijo, no, yo debo de menguar para que él crezca. Y eso es una manera de pues, someter la carne, someter los deseos almáticos que a veces tenemos dentro de nuestro ser interior, esa lucha constante. Entonces yo veo de que Abraham sí estaba en una posición muy delicada, pues, ¿qué voy a hacer con mi sobrino? Pues no tiene papá, pues mejor me lo voy a llevar y a ver cómo se va a desarrollar ya todo esto después. Pero vemos que por esa decisión, diría yo, almática que él tomó, pues le trajo serios problemas después con los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Había pues pleito, rencor entre ellos y saber en qué magnitud también esto afectó el carácter de Lot. Porque tú sabes que cuando uno comienza algo, cuando uno se acerca con un mentor, pues uno llega de todo corazón, con un semblante sencillo, humilde. Pero ya cuando Dios comienza a formar a ese individuo, a ese estudiante, si sus pies no están cimentados en el piso, de repente se van a creer como un pavo real. Van a Así pensar que es. ya no necesito estar con mi maestro, con mi mentor, yo ya puedo volar, yo ya puedo salir de este nido y se olvidan de aquellos que fueron engendrados espiritualmente hablando, Jorge. Sí, porque también esto que mencionas, el del pacto era Abraham. Sí. El del pacto era Abraham, no Lot. Y como tú Ujú. mencionabas, todo lo que Lot tenía fue gracias a que
como dice la palabra, la bendición cae por la cabeza y Sí, escurre hacia las barbas hasta el borde de las vestiduras. O sea, todo lo que Lot tenía era por estar con el hombre del pacto. Yo, por ejemplo, en lo personal, sí, sí, yo así en lo personal, yo siempre que he tenido ya la oportunidad de platicar con mi pastor, con mi padre en la carne, sí. nosotros siempre hemos coincidido en que este ministerio es un ministerio de Dios, el de llamada final. Y me Ujú. gustaría hacer una mención, quizá Por no favor. sea, quizá no sea el foro, pero yo he escuchado a muchos predicadores, muchos americanos, latinos, y ninguno ha dicho yo tengo un pacto con el Señor como mi apóstol, el apóstol Otto, ¿verdad? Tu padre, Mm, este pacto de paz y de prosperidad. Y yo siempre he wow. dicho, ¿por qué cambiar un pacto por como Lot? Sí, O claro. sea, por la ambición, como tú mencionabas, por la visión de tener algo mejor, algo más grande, pero el del pacto era Abraham. Y como no hay un cambio de mentalidad en nosotros, eh, porque la Biblia menciona, bástele al alumno ser como su maestro. Y precisamente por ver esto en el ambiente cristiano, en el ambiente de la iglesia, nos damos cuenta de que ya no hay Josués, no hay Eliseos, porque todos quieren sobresalir, Es cierto. todos quieren lo suyo propio, pero vemos el ejemplo de Lot, vemos el ejemplo de Lot que al tomar una decisión en base a su ambición, en base a sus propios deseos carnales, termina perdiendo la familia, lo económico, y a veces uno también, como tú mencionabas, Abraham por tomar esta decisión almática le generó problemas a él y creo yo que inclusive Sí, le generó problemas a Lot, porque si sí, lo hubiera dejado quizá Lot no termina como terminó. correcto. Wow, es cierto. Te digo, es como, es un efecto dominó. Lo que Ujú. hacemos hoy nos puede perjudicar adelante o nos puede beneficiar en el futuro. Y Dios pesa los corazones en el tiempo presente. Y Dios es tan caballeroso de que Él respeta el libre albedrío de cada quien, pero siempre nos va a dar una sugerencia, una alternativa, como que nos hace reflexionar antes de tomar una decisión. Pero al fin de cabo, Dios va a respetar el libre albedrío. Hay algo que quiero notar que mencionaste. Sí, en estos tiempos estamos viendo que todos quieren ser, no sé si la palabra correcta, todos quieren ser caciques, así, Sí, el sí, mero tatascán, el mero sí, jefe. así es. Y eso, eso ha causado serios problemas a lo largo plazo con personas que se dividen o que ya no quieren asociarse con aquellos que les engendró la fe, la enseñanza, aun la doctrina y lastimosamente también cuando se dan esas divisiones hay un cambio doctrinal también en lo que es en la visión, en lo que es la estructura del cuerpo del Señor. Y te cuento algo, así una anécdota muy así corta, pues sé que el tiempo es siempre contra nosotros. Con nosotros, pues hace unos 15 años atrás, pues salió un servidor de nosotros, al principio salió con la visión, con la comisión, de repente en los primeros años decidió de apartarse totalmente del ministerio. Bueno, y tú sabes cómo es mi padre. Él es bien tranquilo, sencillo y siempre le dice a cada quien, ¿seguro que te habló el Señor? ¿Seguro Amén. que es Sí. Dios? Y bueno, el que dice sí, entonces pues como decir, yo ya tengo responsabilidad en esto, te bendigo y que Dios te prospere. Para no hacerte la historia tan larga, hace poco me voy enterando de tal persona que trabajó una hora con ardor y sudor los últimos 15 años. Lo levantó así con el fervor, con el apoyo de la familia, de los feligreses. Para no hacerte la historia tan larga, ahora ese lugar que esa persona levantó, que al principio pues comenzó con el ministerio y después se apartó, después de 15 años, perdió todo lo que había levantado por alguien más que usurpó
el trabajo que se había metido por 15 años, alguien más llegó y se lo quitó de las manos. Y yo cuando me entero yo de eso, cuando llegó a mis oídos, y tú sabes que en las redes sociales, lamentablemente, toda la gente pone su vida privada ahí. Toda la gente Sí, pone ahí lo que es. En ese mundo cibernético, ahí se descubren muchas cosas. Pero cuando yo vi eso, Jorge, te digo, me dio mucha tristeza, porque yo vi los inicios de ese obrero, de ese hermano, cómo él se fajó los primeros 15 años y para que alguien más le diga, ya no queremos relacionarnos contigo, nos salimos de tu cobertura y quedarse todavía con todo lo que se hizo esos 15 años, me dio mucha tristeza. Yo dije, Señor, lo único que me llegó a mi espíritu es ora por ellos, bendícelos y que esto sea un aprendizaje para que no se cometa dos veces, ni para nosotros, para no ponernos en esta circunstancia, pero todo esto hablando es porque uno, pues, como piensa que ya puede volar, ya puede desarrollarse y defenderse, a veces cometemos muchos errores, Jorge. Demasiado errores. Veo con Lot. Lot creció, se engrandeció por los méritos de su tío Abraham, no de él mismo, pero fue beneficiador de esa bendición. Pero al final se echó a perder todo. Todo se le remontó, todo se colapsó y lamentablemente pues vemos ahí el surgimiento de los otros pueblos que menciona en Génesis, ¿verdad? Después que pues las hijas pues se acostaron con su padre íntimamente, vemos que de ahí pues también salió pues un pueblo que consideraron a Israel como sus enemigos. Entonces hay cosas que digo, hay que, hay que saber cómo meditar todo antes de dar una respuesta. Pero como tú dices, el poder de un cambio de mente, el tener una transformación y entender de que lo que Dios quiere hacer con nosotros no es algo casual, no es un juego. No lo vean como un juego de Monopoly, de querer beneficiarse, de engrandecer su reino. No, este trabajo es tan delicado de que si no estamos en la frecuencia, en la sintonía del Espíritu Santo, nos va a perjudicar más adelante, Jorge. Todo lo que Dios inicialmente quiere hacer con uno, pero a veces por falta de a veces por nuestras imprudencias, nuestras así terquedades, es, nos metemos en situaciones después salimos llorando. así Sí, es. Jorge. Me surge otra pregunta, igual Sí, a manera de especulación. Si Lot hubiese entendido que el del pacto era Abraham, a pesar de que la orden para Abraham era deja a tu familia, a tu parentela, en sí. tu pensamiento, pastor, ¿crees tú que Dios hubiera podido hacer algo con Abraham aún estando Lot, o Dios le hubiera hablado a Lot, bueno, ya es tiempo de que te separes, y por ver la fidelidad de Lot hacia su tío Abraham, el Señor también hubiera hecho algo con Lot, porque como mencionábamos, Abraham jala con Lot a lo mejor desde una manera almática, ¿no? Y Sí, Lot claro. era muy ambicioso, pero si Lot hubiera entendido, si Lot hubiera comprendido que lo mejor que él podía hacer era quedarse con el del pacto, ¿crees tú que el Señor lo hubiera bendecido, lo hubiera prosperado? Si Lot se hubiera separado de su tío desde el inicio, ¿a eso te refieres? Bueno, yo me refiero a que sí, porque Lot, bueno, Abraham jala a Lot, como mencionabas tú, Sí. desde un punto de Ujú. vista almático. Sí, Y Lot, pues empiezan a pelear los pastores, ¿no? Pero ¿qué tal si sí, Lot, el sí, What if sí. Lot habla con sus pastores y les dice, no se peleen con los pastores de Abraham, nos conviene quedarnos con él? ¿Crees tú que Dios hubiera hecho algo con Lot también? Ah, definitivamente que sí. Eso es, ¿cómo te digo? En inglés le decimos, that's a no-brainer, esa palabra. Sí, No claro, se sí, o requiere sea, mucha no se profundidad, requiere pensar, claro, sí, porque él hubiera entendido la bendición, el pacto es con él, no conmigo.
Y eso es la cosa que muchos han carecido de entender. No se trata de una persona, no se trata de un mover en particular, sino se trata de entender la ubicación donde Dios nos pone. Por eso, mira, el cuerpo de Cristo es tan extenso, tan grande. Hay millones y millones de creyentes dentro de este instituto perpetuo, este organismo perpetuo en nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sabe dónde ubicar a cada quien. Dios sabe con quiénes son los padres en la fe que te va a mandar en tu vida. Dios sabe cómo distribuir su trabajo, su reino, su plan. Y si nosotros no podemos entender ese concepto, entender de que en el campo espiritual yo tengo a una autoridad a quien acudir, si yo no llego a entender esos conceptos de lo que es la paternidad espiritual y la ubicación donde Dios nos ha puesto, me expongo al fracaso, me expongo a una derrota. Mira, por ejemplo, años atrás, Jorge, fui yo al estado de Ohio, fui a Columbus, Ohio, y fui a verla y me invitaron a una conferencia de la iglesia de este famoso predicador americano, Rod Parsley. No sé si lo ubicas, lo Sí, conoces. Bueno, recuerdo que en esa conferencia había un almuerzo solo para consiervos y pastores. Y en eso tuve la dicha de pues participar, estar ahí con todos los consiervos. Y cuando yo escuché hablar a Rob Parsley, cuando él comenzó a hablar de su padre en la fe, literalmente, Jorge, me conmovió tanto porque cuando él mencionaba a su padre en la fe, que ya no, pues que ya está en la presencia del Señor, es el consiervo Lester Summerall. No sé si tú lo has escuchado, sí, sí, pero alcanzo a cuando escuchar. Rob Parsley hablaba de Lester Summerall, le salían lágrimas de los ojos. Hablaba de una manera tan especial su relación con él, y solo ver sus gestos, su manera de expresar y honrar a su padre en la fe, que ya no estaba en la tierra, sino con el Señor, me ministró tanto eso. Yo dije, por eso es que este hombre ha sido tan exitoso en el campo, en la ubicación donde está, porque desde que comenzó su relación con su padre en la fe, hasta el último día, ahí estuvo con él fielmente. Es como la relación de Elías y Eliseo. Exacto. Por 10 años, Eliseo le sirvió fielmente a Elías, a pesar de la criteria, a pesar de la manera como Elías era con él, porque fue muy brusco, pero a pesar de eso, ahí estuvo con él hasta la fecha. Y eso me ministró tanto, Jorgito, porque si Lot hubiera asimilado y ver las cosas de otro ángulo, las circunstancias hubieran sido muy diferentes. Pero a veces, ¿qué pasa con nuestro orgullo, nuestra altivez? Nos hace pensar que somos más que autosuficientes. Y nuestra autosuficiencia nos hace cometer errores. ¿Y cuál fue el error de él? De ir a la región de Sodoma y Gomorra. Y obviamente fue influenciado por ese estilo de vida, y ya pues todo lo demás ni se diga. Ya sabemos lo que ocurre. Exacto. Precisamente qué bueno que lo mencionas, porque quizá a nosotros, en tu caso y en mi caso, nos digan, es que, porque en los dos casos son similares, nuestros padres espirituales son nuestros Sí, padres carnales. sí. Entonces, a lo mejor por eso digan, bueno, es que ustedes, pues ni modo de que traiciones a tu padre, pero vemos el caso de Absalón Oh, con David. sí. Muchas veces la ambición es canija, o sea, es dura y a veces hay gente que ni siquiera se tienta el corazón de atacar al propio padre. Hace poco tuve la oportunidad de ir al estado de Washington, allá en Estados Unidos, Ah, y me sí, estuviste platicaban allá, de, sí. sí, me platicaban de un pastor que él tenía iglesia en Oregon, una iglesia ya un Mm, poco grande, y el hijo se la dividió y al padre lo corrió y lo dejó en la calle. Entonces, ay, ay, ay. a veces la ambición precisa, por eso yo preguntaba de lo que puede ser que tú tengas una ambición, puede ser que tú tengas el llamado, ¿no? Al pastorado, al apostolado, a lo profético, lo que sea. Pero como tú mencionabas, donde Dios te pone, y sobre todo cuando Dios te pone,
Porque Sí, si nosotros queremos correr por nuestra propia cuenta, quizá no veamos el propósito de Dios cumplido en nosotros. Y lo que me lleva una vez más a Abraham, por eso Dios le dice, deja todo sí. y haz lo que yo te voy a decir. Wow, es tremendo. Mira, otro ejemplo que me llamó la atención. Y esta es una figura muy linda. Aún vemos en Primera de Reyes 19, capítulo 19, verso 19, el llamamiento de Eliseo. Ujú. Después que tuvo ese contacto con el manto de Elías, por lo menos me encantó la formalidad de la despedida de Eliseo. Porque le dice a Elías, déjame seguirte. Yo qué tengo que ver con este asunto, como diciendo, pues haz lo que tú quieras. Pero me gustó cómo él tuvo la formalidad, la manera de decir, papá, mamá, a todos los seres queridos de la comunidad, gracias por esta vida exitosa que tuve, gracias por esta vida cotidiana que la disfruté, crecí económicamente, etcétera. Pero ahora en gratitud les voy a hacer esta fiesta, esta comida. Y fue una despedida tan formal, pero me impresiona de que ya era un hombre decidido. Digo, no, yo tengo que seguir a este hombre. Esta es la temporada. Dios me indicó, Dios, en otras palabras, tuvo una epifanía tan fuerte, un encuentro divino tan fuerte, sobrenatural, que él no pudo refutar esa realidad. A decir, no, mejor me quedo, no. Sabía muy bien, esto es lo que Dios puso en mi camino, ahora me toca seguir a este hombre. Me toca seguir ahora a servirle a este hombre. Pero me encanta la formalidad, la transición, cómo él pues dio su despedida. Ahora en día, lamentablemente, Jorge, tú sabes muy bien, ahora en día se encuentra ese espíritu de Absalón en muchos de los hijos de la fe que ni le dan la honra, ni le dan por lo menos una, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que busco? No saben cómo ellos de una manera por lo menos reconocer Un a los que, agradecimiento por lo un menos. agradecimiento, eso por lo menos. Ahora en día es como, cortan eso, van al grano y uno dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto, lo otro? Pero es ese espíritu que tú mencionaste, ese estilo de vida de Absalón, que quieren usurpar, piensan que ya son reyes, que no necesitan ellos una ceremonia, una coronación, por decir. Las cosas no se manejan de esa manera, Jorge. No, tristemente nos damos cuenta que han pasado años y años y años y sigue moviéndose el mismo espíritu, el mismo mover, la misma ambición que se movió en Absalón, se mueve. Porque precisamente eso que mencionabas, Eliseo por lo menos se despide Sí, de sus padres. O sea, lo podríamos manejar como una figura, el padre espiritual, va y se sí, despide. Mire, el Señor me llama a otra cobertura, me llama a poner mi propia iglesia, lo que sea, pero va y se despide sí. en agradecimiento. Y eso también acarrea bendición. Eso también acarrea el respaldo de parte de Dios, que salgas bien de tu cobertura, de tu casa que te vio nacer. Pero hoy en día vemos Absalones, y a esto es a lo que iba precisamente, porque dice la Biblia que Absalón con sus palabras endulzaba el oído de la gente. Y hoy en día eso es lo que vemos. Ah, es que Dios me dijo, Dios me llamó, pero con Abraham se vio el respaldo del llamado de parte de Dios. Y hoy Y en día no. aquí te viene lo otro, Jorge, perdón Sí, interrumpirte. sí, no, Aquí te sí, viene por lo favor. otro. ¿Y qué llevan en común Abraham y con David? Que los dos tenían un pacto Así es. de parte de Dios. Y esto me viene a decir lo siguiente. No importa quién se va, quién se agrega, añade en la vida de los que llevan un pacto de Dios, al final, al fin de cabo, Dios va a cumplir su obra con aquellos que fueron sellados de parte de Él. Amén. Porque hablando un poco, algo que me conmovió tanto el domingo fue que mi padre dijo lo siguiente. A veces de una manera es una bendición cuando la gente se va y cuando Dios manda a nuevos prospectos. Es una bendición. En este caso tuvo que huir Lot Ujú. para que Dios podía reenfianzar más el pacto que él había decidido con Abraham.
Por ejemplo, me llama la atención, dice en Génesis 13, verso 17. Ya después de que Lot había decidido de retirarse y hacer su propia onda, me llama mucho la atención el versículo 17 del capítulo 13 que dice, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Como diciendo, Lot era nomás una distracción para mí y fue algo que tú decidiste cargar, pero ahora que Lot ya no está, te vengo a recordar, mi pacto sigue contigo. Y verso 18, me gusta aún el agradecimiento de Abraham. Dice verso 18, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Como diciendo, Señor, sé que la había regado al principio, pero gracias por reafirmar de nuevo, recordarme de nuevo el pacto que tengo contigo. Y aquí está pues este sacrificio, este altar que te dedico para ti. Qué linda manera de poder mostrar un agradecimiento para Dios. Yo siempre he dicho de que si nuestras figuras paternas son de esta manera, pues igual los hijos tienen que pues expresar también esa misma similitud de agradecimiento. Como se dice el dicho, está el tigre y el tigrillo, ¿verdad? Que Sí. pues andan, caminan iguales, se expresan iguales y pues también llevan la misma fe que le fue engendrado al pequeño, pues es la misma que está con nuestros mentores en la fe. Sí, definitivamente así es. Y como mencionabas, la Biblia lo marca. Justo cuando Lot se separa de Abraham, es cuando viene la confirmación del pacto, de la promesa. Hay Sí. veces en que, pues no quisiera decirlo así, porque a lo mejor hay gente que se ofende, pero hay veces que hay relaciones que nos son un lastre, nos detienen, Nos detienen. eh, Es cierto. dice la Biblia, ¿cómo van a caminar dos que no están de acuerdo, verdad? Exactamente. Y mencionaba siempre un apóstol, bueno, es que la Biblia no lo menciona para que te separes, ponte de acuerdo, pero puede ser que inclusive papá, mamá no sean un lastre, porque nos dicen, es que para qué tanta iglesia, para qué tanto vas al servicio, para qué sirves, y te impiden desarrollarte por completo en las cosas del Señor. A veces inclusive el esposo, la esposa no son un lastre, el yugo desigual. Sí, es Y cierto. cuando rompemos con eso, no estoy diciendo sepárate de tu esposa o de tu esposo, Claro. no. Cuando llegas al acuerdo de tenemos que buscar de Dios como uno solo, tenemos que unirnos en el caso del matrimonio, pero cuando rompes con lo que te es un lastre, es cuando Ujú. entonces viene la bendición de Dios a tu vida. En este caso era de una manera literal. Para Abraham era Lot, era el lastre porque le impedía el ver por completo la promesa de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, en lugar de a lo mejor alguien físicamente, sino algo más simbólico, nuestro carácter, el orgullo, los Sí. celos, no son el lastre que nos impiden ver la totalidad de la promesa de Dios? Es cierto, si no se tumban esas áreas, Jorge, no vamos a avanzar. Y por eso el enfoque que Dios nos ha dado a nivel ministerial es eso, el acróstico, adora, la primera letra, avanzar hasta que alcancemos, pero para alcanzar hay tantas áreas en nuestras vidas que tenemos que decir no, renunciar y que no lleguen a ser impedimentos. Por ejemplo, algo que ahorita mencionaste es esa palabra lastre, ¿verdad? Es la que Sí, mencionaste. Igual lo vemos en la relación conyugal de Abraham y Sarai. Ella en sí. su desesperación, en su afán, como no pudo pues engendrar un niño, pues aquí te doy mi sierva Agar, pues por lo menos a través de ella, dame un hijo. Pero vemos cómo eso también causó muchos dolores de cabeza ya en la relación con Sarai, con su sierva Agar. Eso fue algo problemático y para Abraham también, pues era su hijo Ismael que había nacido, pero no era el hijo de la promesa. Entonces vemos que en esos 25 años, pues hubo algunas decisiones no tan prudentes que se tomó al inicio de la relación con Dios y Abraham. Mira, que también esto que mencionas,
no le quieras ayudar a Dios en que Él cumpla su plan en ti, porque pues, yo escuchaba la enseñanza que daba tu padre, nuestro Sí. apóstol, Ujú. el día domingo, y él mencionaba mucho, muy constantemente, el que empezó la buena obra, Él la va a terminar, Así pero es. dice la Biblia que Él la va a terminar, porque muchas veces nosotros cometemos este error de Sara, el de quererle ayudar a Dios. El de, Señor, es que tú te estás tardando, mira, ahí está Agar y hágase tu voluntad, ¿no? Y, y pero en lugar de ver el cumplimiento total de la promesa de Dios, también eso hizo que hubiera problemas, como tú mencionas. Sí. Por eso está ese conflicto hoy en día, ese conflicto familiar con los hebreos, así, la gente allá en Medio Oriente. Es un Así es. conflicto familiar. Los árabes contra los judíos son primos, hermanos prácticamente, y están en pleito todo por la decisión que se dio ahí con Abraham y Sarai. Y obviamente Abraham siendo hombre no iba a negar la, no iba a negar la petición que su esposa le estaba pidiendo, ¿verdad? Vemos que hubo también un acuerdo en la parte carnal de Abraham con su mujer. Por ejemplo, me viene otro pensamiento, no sé cómo estamos de tiempo, Jorge, pero No, tenemos rápidamente tiempo, quiero, todavía tenemos tiempo. por ejemplo, igual esto me hace recordar, después de que Dios quedó, pues ya que Dios detestó la casa de Saúl y su descendencia, igual, el rey Saúl no quiso esperar al profeta Samuel para ejercer el sacrificio antes de conquistar a los filisteos. Y él pues de una manera quiso ayudar al profeta Samuel diciendo, no, pues yo también soy rey, quizás tengo autoridad, autonomía, yo voy a ejercer este sacrificio, pero esa imprudencia causó que su casa llegara a su fin. Como Sí, dices tú, exactamente, por no ser paciente, por no esperar. exactamente. Sí, Sí, pues sí, están. No, dale tú. sí, o sea, esto, algo que hemos estado nosotros mencionando precisamente en el podcast, es espera el tiempo de Dios. O sea, porque dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y Él es el que tiene los tiempos y los sazones. Y si hay un llamado de parte de Dios, espera el tiempo. Y Él lo va a hacer. Y en el momento en el que Él lo haga es porque ahí es el tiempo perfecto, exacto en el que tú lo mereces y en el momento exacto en el que tú lo necesitas. Es cierto. Y sabes qué, Jorge, hay algo que yo me he dicho en muchas ocasiones y no me canso de decirlo. Yo prefiero ser un buen segundo que un primer fracasado. Así es. Yo Y hay también soy de mucho. ese pensamiento. Oh, gracias a Dios que compartimos esa noción. Pero yo, mira, yo digo, mira, ambicionar algo en sí no es mal. Creo que es bueno, pero siempre y cuando es monitoreado eso, cuando alguien se deja ser guiado por tal ambición, porque la ambición, si no es monitoreada, va a destruir al individuo. Y eso es algo que yo he visto, bueno, tú y yo hemos visto ahorita en todos estos años en el desarrollo del ministerio, la obra del Señor. Si el llamado de Dios no está en uno, ni vayas a intentar de pensar de que lo puedas hacer porque vas a fracasar, dicho hecho. Y estamos viendo eso hoy en día, Jorge, ese pensamiento de Absalón, esa actitud de Lot, que ya se ven a la misma igualdad de los mentores. Y puede ser que sean más cabezones, tengan más conocimiento, tengan un prestigio, un título universitario, pero si el llamado no está, ni te vayas a meter en un campo porque vas a fracasar. Uno puede fracasar. Sí, precisamente también por eso dice la Biblia, no, no se hagáis maestros, no te hagas maestro, porque mayor condenación vas a acarrear. Y, Así y, es. y pues, como tú mencionas, la ambición, el anhelo de algo mejor no es malo, no es incorrecto, pero tiene que ser en el tiempo y en el plan de Dios, porque cuánta gente busca un cargo, a lo mejor por el título. Mira,
me platicaba mi padre, él conoció un amigo de él, pastor, que le decía, Ujú. yo quiero ser como el apóstol Otto, como, voy a mencionar nombres, como el apóstol Sergio Enríquez, como el apóstol Germán. Y mi papá, honestamente, muy espiritual, mi papá pensó, por la palabra, por la revelación. No, no, Sí. no, le dijo este pastor, para tener las casas que ellos tienen, para tener los carros que ellos Ah, tienen, porque solo ven lo económico. Pero qué bárbaro. la responsabilidad espiritual de ser un pastor, o sea, ya de ser un pastor, de la responsabilidad de las almas. Ahora, el título apostólico, porque hoy en día es lo máximo, ¿no? Pero Ujú. la responsabilidad espiritual, si no tienes el llamado, nada más te vas a acarrear condenación. A mí se me hace que, no sé si titularlo epidemia o pandemia, pero Sí, el apostolitis. sí, exacto. La apostolitis. Todos quieren ese puesto, piensan que es el puesto máximo, al contrario, es el pequeño que le sirve a los otros cuatro. Es la Así es, base. así Y es. sí, hemos visto eso. Sí. De hecho, yo escuchaba una predicación del apóstol Otoniel Ríos Paredes, el fundador de los ministerios Elim. Esta predicación era del 88 y él decía es que hoy en día hay mucha apostolitis y yo pensé desde el 88 ya hay apostolitis, esto solo ha hecho más que crecer. ¿Verdad? Mira, yo he conocido en el pasado, Jorge, según apóstoles, que son apóstoles, y pueden ser que sean, yo no sé, pero cuando les preguntas, bueno, muéstrame el fruto, muéstrame tu repertorio, tu historial, y cuando se quedan con las manos vacías, pues ahí es donde uno pues cuestiona, ¿realmente eres lo que tú dices que eres? Porque ya lo toman algo más superficial, como que es el apóstol debe ser la meta, la norma en este mundo moderno, debe ser lo que debemos de aspirar. No, yo deseo con todo corazón que en estos tiempos, esta generación que viene, que Dios sí levante en esta nueva generación los 5 ministerios, los 5, no solo uno en particular, los 5. Pero hoy en día estamos viendo como que perdón por, no sé si la palabra correcta, pero y lo han superficiado mucho, ¿cuál es la palabra? Sí, lo han superficiado mucho este oficio que no tienen la menor idea lo que implica todos los otros también. El concepto de la gente hoy en día es tan inmadura, tan neófita que no es. Aquí el único que te da esa capacidad es el Hijo. Si el Hijo te da ese llamamiento, te va a dar la capacidad. Pero si no, hay otras áreas que se puede también embarcar que requieren refuerzo en el cuerpo de Cristo, aún en la iglesia local. Pero como hemos dicho, todos quieren ser cabeza, nadie quiere ser cola. Así es, todos quieren ser cabeza. Y yo personalmente soy de ese pensamiento que tú decías, algo que mi padre a mí también siempre me enseñó es eso. Preferible ser una buena oveja 599 a un mal primero. Porque si ahí Dios te puso, ahí vas a ver la bendición, ahí vas a ver la prosperidad y sobre todo ahí se va a agradar el Señor de ti. Y eso creo yo lo más importante, porque ¿de qué me sirve a mí un título aquí en la tierra si delante del Señor no soy nada? Me podrán decir apóstol, profeta, pastor, doctor, lo que sea, ¿verdad? Pero si delante de Dios no soy nada, perdí mi tiempo. Es cierto. Como dice ese salmo también, Jorgito, donde dice, al altivo Dios lo ve de lejos y Sí. al humilde lo ve de cerca. La verdad, y todos aquellos que están ahora escuchando esta conversación, no subestimes la humildad, porque es una herramienta poderosa, efectiva, y mientras mantengas tu humildad, tu sencillez cimentado en Cristo Jesús, deja que Él haga lo que tiene que hacer. Deja que el Señor sea exaltado a través de tu vida. Porque al final del día solo somos instrumentos, somos solo un canal para que el Señor sea glorificado. Pero el día que nuestros pies salgan del piso, ahí el somatón, la caída va a ser bien dura. Nos va a doler. Sí, definitivamente.
precisamente esto que mencionas nos lleva a, una vez más a Lot, porque cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, o sea, le está diciendo, rompe con todo lo que fuiste criado, con toda lo que te envolvió, la mentalidad carnal de tu familia, de tu padre, de tu tierra. Eh, a manera rápida lo quiero mencionar, por Sí, ejemplo, sí. los mexicanos somos muy machistas. No quiero mencionar de otros países porque pues no quiero que nadie se ofenda, pero los mexicanos somos muy machistas. Entonces, cuando Dios le dice, deja tu tierra, es decir, rompe con eso que se mueve en tu tierra, deja tu familia, el carácter, por ejemplo, yo soy Garduño, ¿verdad? Y el carácter Garduño, rómpelo y rompe con las ataduras de tu Wow. padre, pero vemos que Lot no rompe Mm. con eso. Y por no romper, vemos el ejemplo en Abraham. Abraham sí es bendecido, sí es prosperado, ve el cumplimiento de la promesa, pero en Lot no. ¿Cómo es eso, verdad, Jorge? Porque igual, quiero que comparto eso contigo también. Hay, en toda Latinoamérica, en todas las culturas del mundo, creo que el machismo se da a conocer mucho en todos, en cualquier cultura. Eso es algo que a lo personal yo te puedo decir, Jorge, lo digo con todo corazón. Digo, Señor, remueve de mí, remueve cualquier cosa ancestral de mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, cualquier cosa que no atribuye tu nombre, arráncalo de mí, porque si no, eso puede causar muchos impedimentos a no poder prestarse para que Dios extrae la capacidad total de uno. Ujú, Y si no, regresando a esto, creo que para poder nosotros ver la potencial que Dios tiene o quiere ser con nosotros, debemos dejarnos ser prensados por Él. Pero a veces el olivo, el olivo cultivo, a veces se quiere volver un olivo silvestre y, y no vamos a poder nosotros realmente ver la potencial total que Dios es capaz de hacer con uno. sí, así es, definitivamente como tú mencionas, el potencial ahí está, pero si no hacemos las cosas bien, no se desarrolla, no Así se es, Jorgito. explota ese potencial. Y pues bueno, tristemente se nos fue el tiempo, hemos Oh, cumplido la wow. hora, qué rápido se nos fue. Eh, Rápido. Pastor, un apunte final que quieras dar. Sí, quiero animar a la audiencia, a todos ustedes que han estado conectados en esta linda plataforma que sé que viene del Señor. Ánimo, adelante, aprendan de nuestro hermano consiervo Jorge Garduño, aún también de su padre, Pastor Arturo Garduño. Extraen todo lo que ya es y será de mucha bendición y beneficio para ustedes. Y les exhorto a la generación presente y la venidera de que Dios quiere usar tu vida. Préstate a lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, pero escucha bien e inclina tu oído a lo que el Señor quiere decir en tu vida. Porque cuando Dios habla, como dije desde el principio de esta plática, Dios habla claro y directo y no te deja en suspenso o te deja un estado confuso. Dios, el Espíritu Santo, habla directamente a nuestro ser interior y presta atención a lo que Él quiere decir a través de sus vasos, en este caso Jorge, y también pues toda la familia pastoral y la oficialidad que están ahí en San Cristóbal. Y que Dios me los bendiga. Jorge, de veras, para mí fue un privilegio, una bendición de poder compartir micrófonos contigo. Gracias por esta confianza que me das de poder colaborar en este podcast. Bueno, realmente el privilegio es para nosotros, yo lo mencionaba, siempre me bendice la palabra que el Señor ha puesto en tu vida, ¿verdad? Esa unción y esa revelación que el Señor solo a ti te ha dado, me bendice mucho y el privilegio es para nosotros. Y pues bueno, hermano, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar este episodio especial. Este fue el podcast Tocando Trompeta. Nos vemos en el siguiente. Que el Señor los bendiga.